Buenas tardes, alumnos. Les explico un poquito lo que se vio en la clase de hoy. Les compartí algunos conceptos de los básicos de estadística. Empezamos con lo que es estadística y estos apuntes ustedes los deben de tener para su portafolio de evidencias. Okay, estamos viendo aquí, la estadística es la ciencia que permite responder a ciertas preguntas basándose en datos empíricos. Los datos empíricos, que se los comento aquí en la parte de abajo, es la información que adquieren los científicos mediante la experimentación y la observación. En el caso de estadística se va a hablar mucho de científicos porque son investigaciones lo que se hace, pero pues son los datos que nosotros recabamos mediante la observación o la experimentación. Realizar un experimento o observar algo. Esta ciencia tiene que ver con los métodos que dan respuesta, los métodos que dan respuesta a determinadas cuestiones mediante la recolección y la interpretación apropiada de los datos. Entonces, yo voy a buscar métodos que me faciliten la recolección y ya que yo recolecte la información, la interprete de la manera adecuada. De esto vamos a trabajar un poquito en lo que es la estadística. Después, tengo yo aquí que la estadística se divide en dos grandes ramas o dos grandes áreas, que son la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es el conjunto de procedimientos que sirven para organizar, describir, sintetizar datos, sin que nuestras conclusiones del evento que nosotros estamos analizando, sean algo que rebase algún ámbito en lo que de lo que estamos hablando. La estadística inferencial, que les comentaba en clase que esta es la que más utilizamos. Este es el conjunto de procedimientos que vamos a emplear para hacer inferencias o para generalizar respecto a un total. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una población en total y esta población en total yo la voy a estudiar, pero tal vez yo no puedo estudiar toda la población, no puedo estudiar a toda la población de Nogales para saber, por ejemplo, eh, los tipos de vivienda, la cantidad de hijos, los niveles de estudios. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar una parte limitada de esta población y esa es la que voy a estudiar. O sea, yo puedo tomar ciertos grupos de colonias y checar la cantidad de hijos que tienen, puedo checar ciertos grupos de las colonias y checar la escolaridad que tienen, sin necesidad de analizar el casi 500,000 de habitantes que hay en la ciudad. Esta es la estadística inferencial y con esta estadística inferencial es con la que vamos a empezar a trabajar un poco. Y en esta parte tenemos estos conceptos que son unos con los que vamos a iniciar: población, muestra y tipos de variables. Ok, la población. La población es mi universo, todo lo que yo tengo para mi experimento, el conjunto de personas, cosas, objetos con ciertas características, aquí nos está sobrando algo, comunes que pueden ser finita o infinita. ¿Qué se refiere finita o infinita? Que ese grupo o población tiene final o no tiene final, así de sencillo. Esta es mi población, como les comentaba ahorita, puede ser la población de toda la ciudad y de ahí yo puedo sacar una muestra. Entonces, la muestra es toda porción de elementos tomados de una población, pero hay que tener muy claro que entre más grande sea mi muestra, mis resultados van a ser más exactos y van a representar mejor a la población. A lo mejor, como la ciudad tiene diferentes niveles socioeconómicos en la vivienda, si yo analizo nada más una colonia que tiene un nivel socioeconómico más alto, mis resultados no van a ser tan representativos de toda la población. Entonces tengo que estar checando por diferentes partes. Luego, el muestreo. El muestreo es el procedimiento por el cual yo voy a recabar la información, yo voy a juntar la información de los elementos que tengo en mi muestra. O sea, ¿qué es lo que voy a elegir para encontrar yo mi información? Estas son tres de las partes importantes, pero también tengo yo aquí el elemento que yo voy a trabajar. Por ejemplo, si yo tengo mi población que es la ciudad y voy a checar la cantidad de hijos por familia,
Tengo toda mi población, la ciudad, tomo muestras de algunas colonias, ya esas muestras yo voy a explorar, pero tengo el elemento, que en este caso el elemento es la familia, o sea, la familia que estoy analizando es el elemento que vamos a utilizar. Son tres de los conceptos básicos que yo puedo tener. Por ejemplo, yo puedo tener también un estudio dentro de la escuela. Podemos querer saber a lo mejor si los alumnos trabajan y estudian. Queremos saber si los alumnos trabajan y estudian o qué porcentaje de los alumnos de la escuela trabajan y estudian. Mi población es todo el CETI 128. No les voy a preguntar a los 1,600 o 1,200 estudiantes que tenga la escuela, sino que voy a tomar una muestra, a lo mejor de 2, 3 grupos en un turno, y de ahí yo voy a hacer mi elemento, que en este caso mi elemento son los alumnos que estoy checando de ese grupo. Entonces, yo voy a dividir de acuerdo a lo que yo voy a estudiar. Ok, posteriormente me voy a los tipos de variables que van a ser objeto de nuestros estudios. Tengo dos variables que son las principales, que son esta y esta. Las variables cualitativas y las variables cuantitativas. En el caso de las cualitativas, como lo dice su nombre, describen cualidades o características de un objeto mediante palabras, frases, letras, etc. En las cualitativas es descripción lo que voy a tener, no voy a tener un valor numérico. Y en las cuantitativas son todas aquellas que voy a poder representar con una cantidad numérica exacta. El mismo nombre lo dice, cuantitativas de cantidad, cualitativas de cualidades. Ok, las cualitativas voy a tener dos tipos. Una serían las nominales, que su función es clasificar en categorías y en orden indistinto. O sea, yo voy a tener categorías, pero no importa si las pongo en un orden o empiezo al revés, o sea, que no estén ordenadas, no importa. Y en las ordinales tengo que tenerlas ordenadas, o sea, voy a tener también que clasificar, pero necesito un orden específico. Por decir, en las nominales puedo tener yo que sea el estado civil de una persona, si es casado, si es soltero, viudo, divorciado, unión libre, etcétera. Esas son nominales, no importa si en el primer orden pongo casado o si en el último orden pongo que está casado, no importa. Esas son las clasificaciones en las variables nominales. Ahora, las ordinales sí llevan un orden. ¿Qué puedo tener aquí? Yo les comentaba en el grupo que los resultados de los exámenes Planea se manejan o se clasifican en este tipo de variables. ¿Qué puede ser? Cuando yo tengo el nivel más alto, se llama sobresaliente. Luego está el nivel de excelente. Y luego sigue el de nivel esperado, creo. Y el último es uno que dice requiere apoyo. Entonces son 4 niveles, pero voy del nivel mayor al nivel menor. Por lo general van a ser en ese sentido, del nivel mayor al menor. Esas son los dos tipos de variables que voy a tener en las cualitativas. Ahora me voy a las cuantitativas. En las variables cuantitativas voy a tener las discretas y las continuas. Las discretas son solas las que toman algunos valores en un intervalo, o sea, que se encuentran dentro de un rango. Por ejemplo, ¿cuántos automóviles tienen por casa? A lo mejor yo nada más pongo 1, 2 y 3. Y de ahí tenemos que elegir entre esas 3 opciones. ¿Cuántos niños tienen por familia? 1, 2, 3, 4 y 5. Y de esos 5, ahí voy a tener yo mi intervalo y de ahí vamos a estar eligiendo los resultados que son los adecuados. O en el caso de las variables continuas, son aquellas que yo puedo tener
dentro de un intervalo, pero pueden tomar cualquier valor. Por decir, la estatura. A lo mejor en un grupo la estatura, digamos en los femeninos o las muchachas, empieza en el 1,50 de metros. Pero yo tengo entre los jóvenes hasta un 1,80 de altura. Entonces tengo muchos números aquí, desde el más pequeño hasta el más grande que pueden entrar, 1,51, 1,70, etcétera. Son variables que van a estar dentro de un intervalo, pero van a tomar valores fijos, que no, digamos, no los voy a encasillar a yo, no, tú tienes que medir de 1,50 a 1,70, si no, ahí hacia, no entras. Entonces, esas es las variables continuas. Entonces, estos tipos de variables son los que vimos nosotros en la actividad o en la explicación de la clase de hoy, así a grandes rasgos. Posteriormente, platiqué yo con sus compañeros sobre las tablas de frecuencia que vamos a estar trabajando. Les di una pequeña introducción a lo que eran estas tablas de frecuencia y les comento aquí lo que se vio más o menos. Entonces, yo les comentaba que ustedes van a observar tablas de frecuencia en muchas situaciones, que tal vez estas tablas de frecuencia ya las vieron o quiero pensar yo que ya las han manejado anteriormente, y estas tablas de frecuencia nos sirven para organizar la información. Toda esa información que vamos a recabar de un muestreo, vamos a definir nosotros posteriormente lo que es lo que vamos a investigar, vamos a elaborar preguntas o información. Esa información la tengo que organizar, entonces lo voy a organizar en una tabla de frecuencia. Nosotros vamos a tener en esta tabla de frecuencia cierta información, como primero tenemos los datos. Lo voy a poner así a grandes rasgos. Los datos es lo que yo estoy investigando. Les ponía yo como ejemplo que vamos a analizar las calificaciones. Entonces yo me voy de calificación de 5, 6, 7, 8, 9 y hasta el 10. Tenemos esas calificaciones a analizar y luego tenemos algo que se llama frecuencia absoluta. Y lo voy a poner aquí. Bueno, no, ahí me va a faltar espacio. Me voy a ir un poquito hacia abajo. Esta de aquí se va a llamar frecuencia absoluta, que en la secundaria lo vemos como FA, pero ahorita también lo vamos a manejar con una F minúscula. Luego, tengo la frecuencia relativa. Esta de aquí, la segunda, se llama frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa resulta de dividir mi frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces, en este caso, va a ser la frecuencia absoluta entre el total. El total va aquí. En cada uno de los que vamos a manejar, vamos a tener un total, por lo general, y es en la parte de abajo. ¿Qué es el total? Todo lo que yo obtuve en mi muestra, la información total o las personas a las que yo pregunté o las encuestas que yo hice. Eso va a ser mi total. Luego tengo esta frecuencia relativa, yo la puedo convertir a porcentaje. El porcentaje ya es algo que ustedes han manejado. Y también tengo una frecuencia relativa que es acumulada. Como primeros ejemplos, porque también puedo tener frecuencia absoluta acumulada y otras informaciones que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ahorita yo a grandes rasgos les expliqué este tipo de tablas de frecuencias, les di algunos ejemplos, no sé, dijimos que no me acuerdo los datos exactos, pero pues yo les explico aquí la tablita que les puse a ellos. Entonces, son 6 personas, sacaron 5, de calificación 6 fueron 7, de 7 fueron 5, de 8 digamos que fueron 12, de 9 otros 4 y tuvimos 6 dieces. Supongamos que esta es mi información. Entonces, yo sumo
los datos que tengo aquí y tengo 10, 22, 27, 34, 40. Creo que tenemos 40. Vamos a verificar la información. Serían 6 más 7 más 5 más 12 más 6 y 4 que son 10. Y tenemos 40 alumnos en total que yo analicé. Luego, frecuencia relativa, les dije que voy a dividir este valor entre el total. Entonces sería 6 entre 40, pero lo tengo que expresar en decimal. Me quedó mi espacio reducido, pero lo voy a poner aquí, 0.15. Ese 0.15 lo voy a expresar en porcentaje y como es porcentaje recorro el punto 2 posiciones y me queda que es el 15%. La frecuencia relativa aquí sigue siendo la misma porque aún no acumulo nada antes de ella. Luego, tengo nuevamente que sacar una frecuencia relativa que sería 7 entre 40 y esto tengo yo que es 0.175. Ese punto 175 lo convierto en porcentaje y me da que es 17.5. Sumo las dos frecuencias relativas, punto 15 más punto 17.5 y me da 0.325. Yo voy a ir acumulando mi información. Al momento de que yo termine esta tablita, yo tengo que llegar a un valor de un 1, porque es la unidad que estoy analizando. Si yo no llego a un valor que se aproxima, cuando yo manejo decimales, a veces tengo diferencias en los redondeos, puede ser que esto suceda. En el caso del porcentaje, tengo que llegar a un 100% y en la frecuencia relativa aquí también llego a 1. En la acumulada voy a llegar en la última fila, pero en la frecuencia relativa normal voy a llegar en el total abajo. Entonces, en el 5 lo divido entre 40 y nuevamente tengo yo otro valor en decimal que es 0.125, 12.5%, y si se lo sumo al que ya tenía yo antes, me va a dar que esto es 0.45. Luego el 12 sobre 40, que es este que voy aquí un poquito desfasada, debe de ser 0.30, creo yo, porque ya tenía el punto 15 arriba que era de 6, es el doble, es punto 30, que es 30%, y le sumo al punto 45 y me da 0.75. Y así nosotros concluimos con lo que es una tabla, la terminamos. Fue una explicación que yo les di en clase a sus compañeros, pero posteriormente a esto yo les di una información que ustedes deben de resolver. Me voy a mover aquí poquito para ponerles el ejemplo. Yo les puse uno para que ustedes me hicieran la tablita de frecuencia, que es la actividad que ustedes me van a realizar. Estuvimos trabajando con un ejercicio que decía que es el tiempo. Tiempo que tardó un velador en su ronda nocturna. Y les di 20 datos como información. 18, 18, 16, 20, 17. Luego tengo 18, 18, 18, 19 y 19, 17, 16, 16 y 16, 15, 20, 21, 17, 18 y 20. Con esta información ustedes van a elaborar su tabla de frecuencias. O sea, van a hacer, ay, disculpen la chuecura aquí, pero lo borro un poquito. Ok, ya quedó mejor. Van a poner los datos
y ustedes van a irse de menor a mayor o de mayor a menor, como ustedes gusten, contar cuántos 12, cuántos 17, cuánto 15, cuánto 20, cuántos hay de cada uno. Esos que hay de cada uno van a estar en la frecuencia absoluta, luego me sacan la frecuencia relativa, me sacan el porcentaje y la acumulada. Esta es la actividad que a ustedes les corresponde para este día. Entonces, ustedes organizan su información, sacan lo que es la actividad y me la suben como evidencia. Entonces, este sería el trabajo que vamos a realizar y espero esta información les sirva. Muchas gracias, chicos. Hasta pronto.